Muy buenos días a quienes están aquí presencial y virtualmente. Hoy, 21 de marzo, la Iglesia celebra la fiesta del tránsito de San Benito, que para Stein fue su padre espiritual. A él y a Santa Teresa Benedicta dedico esta defensa. Agradezco al doctor Rodrigo Polanco, mi profesor guía. Gracias a su rigor científico y académico, logré crecer y madurar en muchos aspectos del ejercicio de la investigación. Agradezco también a los doctores Antonio Calcaño y Román Guridi, quienes aceptaron ser correctores de esta tesis. Sus valiosos comentarios y críticas constructivas han sido de gran valor. También mi gratitud a la Facultad de Teología, que ha apoyado la organización de esta defensa. Al doctor Samuel Fernández, como miembro del claustro y lector de mi trabajo, al decano, doctor Fernando Berríos, y al doctor Fernando Verdugo, director de posgrado. También a todo el equipo que ha coordinado los aspectos técnicos y prácticos para esta defensa. Quisiera mencionar, además, que estos años de investigación doctoral se han sostenido gracias a la fiel compañía de mi madre, mi familia, amigos y amigas, que aunque no alcanzo a mencionarlos, están siempre conmigo. Finalmente, pero no menos importante, doy gracias a Dios por el don de la vida y por todo aquello que he recibido de Él y que hoy me permite estar aquí. Pues, en palabras de Stein, el amor de Dios es la raíz y la corona de todo. La presentación de hoy se dividirá en tres partes. Primero, a modo de introducción, se abordarán algunos aspectos y características generales de la investigación. Luego, se expondrán los 4 aportes steinianos más relevantes para su idea de libertad y finalmente se presentarán 3 desafíos para una mirada actual y de futuro en torno a la libertad desde la perspectiva steiniana. Introducción. 3 preguntas iniciales para comprender la tesis. ¿Por qué estudiar a Stein? Luego, ¿por qué es importante la libertad para ella? Y tercero, ¿cuál es la novedad encontrada en esta investigación? Lo primero, es importante estudiar a Stein por la riqueza de su biografía que se va entrelazando con sus reflexiones y estableciendo así vínculos novedosos que derivan en síntesis originales entre los saberes y que entran en diálogo con su cultura. Particularmente después de su conversión, la autora formó profundos nexos entre la filosofía y su experiencia de fe, asumiendo la teología como una ciencia que busca la inteligencia de la fe y que obedece al impulso de la verdad. Por otra parte, su experiencia como mujer y judía le permitió empatizar con quienes padecen, los que han sufrido con la guerra, la persecución y la discriminación, sensibilizándola a la vivencia del Cordero crucificado, que se ha hecho víctima por amor. Teresa Benedicta ha logrado de esa manera una inmensa profundidad en su ser carmelita, religiosa, fenomenóloga y mística. Lo segundo a destacar es la importancia de la libertad para Stein. En su escrito se encuentra una intensificación de la idea de libertad que va desde la comprensión filosófica de los actos libres hasta la elaboración mística fenomenológica de un estar liberada por la cruz. Liberación que la misma autora concibe como uno de los elementos más propios de la vivencia de la libertad y del ser libre a imagen de Dios. Ello implica que nuestra libertad se despliega como un don libre de la misericordia divina. La persona puede aceptarlo y vivirlo como acción salvífica para configurar o encauzar la propia vida hacia Dios. Experiencia que a su vez conduce a la realización de un bien común. Ella reconoce que la presencia del Espíritu Infinito no fija al Espíritu finito,
sino que lo plasma, lo moldea y lo atraviesa llevándolo a la conquista y liberación de su ser. Por ello, el trabajo de toda una vida no alcanzaría su meta si Dios no hiciera lo esencial, dice Stein. No obstante, el ser humano puede también elegir el camino opuesto. Dicha libertad no pretendió ser por sí misma un itinerario en el pensamiento steiniano, pero fue introduciéndose durante años en sus escritos, particularmente después de su conversión. En tercer lugar, la novedad que encontraba en esta investigación es cómo Stein articula la idea de libertad. Aun cuando parte de la filosofía, sus fundamentos están totalmente traspasados por la cuestión teológica. Para la autora es el gran misterio de la libertad personal delante del cual Dios mismo se detiene. En este contexto, la participación humana en la vida divina debe exponerse a partir de una antropología teológica con estructura trina, es decir, corporal, anímica y espiritual, y también fundamentada en la relación intratrinitaria del amor divino, es decir, en el corpus steiniano se ha descubierto la idea de libertad humana como vivencia en relación. 4 aportes centrales para la idea de libertad en Stein. Habiendo expuesto el objetivo y la novedad de la tesis, se presentarán 4 ideas que han surgido como los aportes centrales de la presente investigación. Primero, libertad a modo trinitario. Segundo, libertad posibilitada por el espíritu. Tercero, libertad como autoconfiguración. Y cuarto, libertad como responsabilidad. Sobre el primer punto, según Stein, el modo en que la persona libre vivencia la libertad es a modo trinitario. Por lo tanto, si el ser humano no se abre al mundo de posibilidades dispuesto por el Espíritu Infinito, si no ha desplegado su libertad, no podrá vivenciarla propiamente a modo divino. La autora no presenta una guía de procesos o de pasos para desplegar la libertad, pues cada vivencia es única y requiere su propia realización de acuerdo con lo que cada persona debe llegar a ser. Pero ciertamente ello debe partir desde la conciencia de la propia naturaleza espiritual, que contiene en su base la aseveración steiniana del Ich kann, es decir, desde el yo puedo hacer, como libre albedrío enriquecido por su aporte fenomenal, hacerme para otros y para la trascendencia, y así ser liberado por la gracia. Lo interesante del fiat es que la determinación de la voluntad va de la mano de la acción divina. Por otra parte, la misteriosa acción gratuita de Dios puede acompañar el Ich kann humano desde su inicio, suscitándolo o durante el transcurso de su despliegue, elevándolo hasta su culmen. De manera que ante la duda sobre el cómo o el cuándo de la irrupción de la gracia, Stein resuelve la cuestión presentando la gracia en modo trinitario, a saber, comprendiéndola desde la base de las relaciones del amor en el amor. El amor nutre la Lebenskraft, o la fuerza vital de la común unidad, y por ende, el amor es el primer acto de participación del ser humano en la vida trina de Dios. Esto que Stein fue identificando como arquetipo de la vida humana. Con eso, la autora da cabida también a los no creyentes, permitiéndoles la participación de la comunidad divina manifestada en la comunidad humana del cuerpo místico de Cristo. En ese sentido, para Stein, la caridad es el camino universal que precede a la analogía entis, y es antecedente para reconocerse hijo e imagen de Dios. La conquista del ser como autoliberación solo se alcanza en el amor puro, y si bien esa propuesta no es totalmente nueva, la primicia se encuentra en la manera en que Stein mira la dinámica del amor puro, también a modo trinitario.
Desde el Carmelo se le revelan 3 ejemplos y 3 imágenes que cooperan creativamente para alcanzar un corazón libre de todo apego y con ella la autoconfiguración de la persona y la conquista del ser. Los primeros son la vivencia de los votos de obediencia, pobreza y castidad. Y las segundas son más bien una interpretación pedagógica de las imágenes del oro, el incienso y la mirra como signo de los dones que cada persona humana entrega libremente a los pies de Dios para participar de su amor. De acuerdo con la idea de participación steiniana, el ser humano y toda la creación no es una imagen ya hecha, sino que está en constante despliegue, no porque sea imperfecta, sino porque en Dios se dispone como una inagotable fuente de posibilidades. Así, cada persona puede configurarse al rostro de Cristo humanizándose, o puede figurarse en el rechazo deshumanizante contra el amor. El devenir de la libertad es análogo a la comprensión del reino de Dios, que aun cuando ya está presente entre nosotros, su consumación será solo en el encuentro definitivo con Dios. Eso se vincula a otro aporte que a mi juicio entrega Stein, a pesar de su contexto histórico-político, a saber, la comprensión del histórico de la naturaleza humana como percepción de la cualidad de gracia de una naturaleza creada concreta. En otras palabras, lo creado es una gracia y al mismo tiempo es histórica. De esa manera, la autora enfrenta el desafío del lenguaje finito ante lo infinito, con el recurso de la experiencia, que de cierta manera fue lo que la transportó al misterio de la libertad desde la relación y que encontró su coronación en el entregarse en expiación por su pueblo, reflejando un rasgo profundamente arraigado en su reflexión: la responsabilidad común de destino o Schicksalsgemeinschaft. Segundo punto, libertad posibilitada por el espíritu. Edith Stein utiliza mayoritariamente las expresiones Ähnlicher Geist y Göttlicher Geist en lugar de referirse a las criaturas o a las personas humanas y divinas. Con ello, expresa la esencialidad y la relación íntima entre el creador y su creación. En consecuencia, todo lo que es debe ser a través del espíritu. Para el autor, el espíritu puede comprenderse, según sea el caso, como espíritu de Dios, como el ser espiritual del ser humano o como forma o configuración del ser. En torno a esas posibilidades y sus cuantiosas reflexiones, hemos rescatado 3 que contribuyen directamente a la idea de libertad. Primero, la persona del Espíritu de Dios crea desde sí mismo, desde el amor. Por lo tanto, todo lo creado y la realidad misma está permeada de su espíritu. Estamos realmente atravesados por el espíritu creador, por lo cual cada persona humana lleva dentro la posibilidad de desplegarse y de configurarse abierta y libremente. Segundo, el espíritu abre la espiritualidad humana, por lo tanto, la conciencia, como correlato del mundo objetual, no es naturaleza sino espíritu. De esa manera, lo único que puede poner en riesgo la vivencia de la libertad es la falta de dicha vida interior, entendida como Geistigkeit y no como Spiritualität. Tercero, el espíritu, en tanto forma del ser, abre a la persona humana la participación de la vida divina. Ser imagen de Dios es ser imagen en relación con el Espíritu Infinito y como ser en apertura, vivenciando la libertad como un salir de sí, sin perder nada de sí en esa salida. Tercer punto, libertad como autoconfiguración. La vivencia de la libertad del ser humano es dinámica y su despliegue y autoconfiguración solo es posible con la ayuda de la gracia. La libertad en sí misma no crece, no madura ni se cierra,
porque simplemente ella existe o no, dice Stein. Es decir, es la persona la que realiza esos movimientos y no la libertad. Por lo tanto, no se reduce a un concepto que pueda ser medido ni a una experiencia determinada. Por esa razón, la libertad es entendida de manera particular en la autora como el despliegue personal de la autoconfiguración humana. Eso implicará que no puede concebirse una libertad comunitaria, ni tampoco se puede ser libre en nombre de otra persona. La libertad como autoconfiguración no puede ser cedida. En la medida que el individuo va creciendo, conociendo y vinculándose con la realidad, va formando su carácter, sus experiencias y su conciencia con una intencionalidad que se expresa en sus actos libres y que va haciendo camino a través de ellos. En ese itinerario, Dios acompaña, inspira y guía, pero no somete la voluntad humana bajo la suya. Incluso cuando Stein habla de Überlistet, puede verse que la actitud divina es la de atraer o cautivar al ser humano, pues la gracia no puede concebirse como algo, sino como relación. Eso aparece como un aporte sobresaliente que revela además una vocación universal de autoconfiguración que parte con la determinación natural del ser humano que la lleva a desplegar lo que el Creador ha puesto a germinar en toda criatura. Si bien se reconoce una evolución en la idea de libertad presente en Stein, desde los actos libres hasta el ser liberado por la cruz, dicho despliegue y autoconfiguración no solo va de la mano de su estudio y racionalidad, sino que se da en correspondencia con su madurez y conocimiento de sí, junto con la ampliación de sus relaciones humanas, su relación con Dios y con su entorno. Esto último, la ampliación de sus relaciones, fue un elemento vital en el desarrollo y en el fortalecimiento de la vida interior de Stein, particularmente el contacto con el mundo, empatizando fuertemente con los niños, niñas y mujeres a quienes formó, con los enfermos y soldados heridos que cuidó en su constante preocupación por la liberación de su pueblo de la persecución de Hitler. Eso le abrió a la experiencia de un Dios crucificado, pero a la vez libre y liberador. Dicho contacto y sentido de realidad lo mantuvo toda su vida. También en la clausura del Carmelo, pues nunca dejó de estar unida a quienes sufrían o a quienes estaban espiritualmente cerca de ella o lejos de Dios. Con dicha vivencia se descubrió que para Stein el darse fue esencial en la realización de su libertad, pues posibilitó el despliegue anímico de la autoconfiguración y la apertura espiritual como un darse a modo trinitario. Stein lo reconoce cuando confiesa que el sentido de la vida es que hemos sido creados para el amor puro, y sin importar cuánto se trabaje en ello, toda una vida no alcanzará si Dios no hiciera lo esencial. De esta manera, el despliegue de la libertad, aun siendo un ejercicio personal, no se realiza en soledad. Eso marca el camino para el cuarto y último punto, la responsabilidad específica que conlleva las relaciones vivenciadas por la persona libre. Número 4. Libertad como responsabilidad. Para Stein, Schicksalgemeinschaft o comunidad de destino significa que cada persona es responsable, no artífice, de la propia salvación, al mismo tiempo que es responsable de la salvación de todos los demás, y todos los demás también son responsables de la propia. Responsabilidad que no se puede arrebatar ni ser arrebatada. La autora no postula que la acción humana reemplace a la gracia, sino que cada persona es responsable de sus actos de autoconfiguración. La toma de conciencia de la responsabilidad personal
es esencial para la promoción y el desarrollo humano, no solamente en cuanto a las realidades temporales, sino también en una mirada hacia la trascendencia. El fundamento de la Schicksalsgemeinschaft, Stein lo encuentra en la Liebesgemeinschaft, o comunidad de amor, cuyo arquetipo es la Trinidad y es la definición de comunidad que Stein entrega cuando habla de experiencia original, de la experiencia del ser humano en perfecta unión y entrega a Dios, y no simplemente una cualidad común o de tener algo en común. La autora la entiende también en el sentido de koinonía, como comunión, comunidad, participación, también como una relación cercana, mutua, una unión estrecha, un regalo o un don. Con ello, Stein eleva la mencionada participación a una participación en el amor. Descubrimos en el corpus steiniano 3 formas de responsabilidad. Primero, la de la comunidad en la salvación del individuo. Segundo, del individuo en la salvación de la comunidad. Y finalmente, la responsabilidad por la salvación de la creación. Veremos brevemente cada uno de estos puntos. Primero, responsabilidad de la comunidad en la salvación del individuo. El despertar a la libertad solo es posible en la comunidad, porque tiene conciencia de que, aun cuando el ser humano es creado libre, debe aprender a hacerlo, y ese aprendizaje requiere de los demás. El verbo despertar, erwachen, sugiere la experiencia de un despertar a la vida, de modo que sin la comunidad, el individuo se mantiene dormido, adormecido en sus relaciones y en su conciencia. No es libre y no está realmente vivo en un sentido trinitario. Número 2. Responsabilidad del individuo en la salvación de la comunidad. Cada persona debe presentarse como camino que conduzca al encuentro con Dios, a modo de instrumento de la gracia. Eso, aun cuando el ser humano no reciba un poder o gracia particular para ello. De manera que los conceptos de representación, mediación e imitación surgen en Stein como formas de expresar concretamente el compromiso por el prójimo. Por esta razón, será fundamental para la autora el tener conciencia de las propias acciones, pues con ella podemos alejar o acercar a los demás del encuentro con el amor y la salvación. Tercero y último, responsabilidad por la salvación de la creación. Esto es permitiendo que la creación llegue a ser lo que está destinada a ser. A mi juicio, Stein aporta una novedad clave al recordar que el ser humano está llamado a ser el Salvador, Heiland, de toda criatura. Ella entiende que ser imagen de Dios implica asumir como propio este deseo universal de salvación, que aparece en la primera carta de Timoteo. Y lo hace mediante la recuperación de la noción de que el ser humano posee un alma espiritual que le permite, con el auxilio divino, moverse libremente. Eso le habilita para colaborar en la liberación de toda criatura, estableciendo puentes de comprensión entre ella y la creación, puentes que a su vez son posibles por la empatía. Ese fue otro gran aporte que hoy abre la pregunta por el rol que debe desempeñar el ser humano frente a la creación, junto con el desafío de plantear una ecoteología en diálogo con la libertad. Mediante el relato del lupo de Bobbio, Stein dejó instalada además la cuestión de cómo integrar la existencia de animales superiores dentro de la comunidad, lo cual podría ser parte de un proyecto de investigación futuro. Tercera parte y final: los desafíos para una mirada actual y de futuro de libertad desde la perspectiva steiniana. Son 3 desafíos. Primero, la corporalidad y la imagen trinitaria.
En primer lugar, Stein no asume la corporalidad de manera negativa. Sabe que cualquier ruptura o pugna se ha dado a causa del pecado original, por lo que propone volver a la relación original del alma con el cuerpo. El reconocimiento de esa relación original le abre a reconocer una doble fecundidad en las relaciones de las personas espirituales: la fecundidad corporal y la fecundidad del acto espiritual libre, voluntario en el amor. Ella lo expresa con estas palabras: llegar a ser uno en el amor conlleva una acogida espiritual del ser amado. Tal procreación solo es posible en las personas espirituales, y también es posible, como puramente espiritual, en la unión amorosa de los espíritus, que se abren completamente el uno al otro y son fecundos en su unidad de esencia. Cierro la cita. En segundo lugar, la autora presenta la idea que, en virtud de la dinámica de las relaciones trinitarias, la unión carnal no sería metáfora o símbolo de la unión espiritual, sino instrumento de ella. Con ello se desprende que la unión libre y perfecta entre las personas finitas no tiene los límites de una comprensión únicamente material. Para Stein eso es de gran valor, ya que le permite al sujeto individual establecer relaciones a modo trinitario, que le faculten para convertirse en parte de una comunidad o de un sujeto supraindividual. Por ende, el desafío actual es pensar desde el punto de vista steiniano cómo vivir la corporalidad a modo trinitario para que sea fecunda. Segundo desafío: la libertad no es un concepto. Para Stein, la vivencia de la libertad no puede ser contenida en una definición estática. Por el contrario, se conoce y se encuentra más ampliamente en la experiencia originaria del amor trinitario. En ese sentido, y en cuanto a su despliegue, la libertad es subjetiva, ya que depende de múltiples factores que inciden en su autoconfiguración. Entre esos pueden contarse el despertar de la conciencia, la Bewusstsein, que luego influye en la Gewissen, el tipo de formación humana que recibe, ese es otro factor, si la persona llega a aprender a ser libre. Otro factor es la acogida de la acción de la gracia y la presencia o ausencia de la Schicksalgemeinschaft. Ello nos reta a preguntarnos cómo formar en la libertad desde una vivencia o desde la propuesta steiniana. Tercer desafío: la mujer libre en la vida de la Iglesia. Para Stein, la vocación a la libertad y su despliegue histórico no tiene límites de género. Por esa razón, a la santa le parece un misterio la limitación de la participación de la mujer en el ministerio sacerdotal. Ella realiza una breve crítica, certera pero refinada, cuando imagina cuál puede ser la razón de dicha restricción. No obstante, ella no entra en el esclarecimiento de ese misterio, pero a nosotros nos corresponderá el desafío de proseguir la argumentación de la santa con su mismo espíritu eclesial de comunión. Todo lo expuesto me hace concluir que la sistematización del proyecto steiniano en torno a la libertad es un aporte importante para el pensamiento actual. Primero, como se ha señalado en la introducción, lo relevante no es la pregunta por una definición de libertad, sino más bien lo que ello significa como opción de vida. En otras palabras, optar por la vivencia de una humanidad que refleje en el ser libre y en el estar liberados una aspiración y un bien común natural que se completa en Dios. Así Stein resolvió también el problema de la relación entre naturaleza y gracia. En segundo lugar, mediante la revisión de la vida y de la obra de Stein, se ha encontrado en cada una de sus páginas un faro que ilumina el camino de la liberación, consciente del ser humano por medio del ejercicio de su voluntad a imagen de la vida trinitaria, es decir, en relación. Es a lo que apunta Stein cuando introduce en la idea de libertad de Agustín el fiat como perfección del acto libre, o que lo hace perfecto, permitiéndole su autoconfiguración y con ello ser liberada por la gracia.
Finalmente, podrá exponerse que para la autora, aun cuando el ser humano nazca libre, no llegará a serlo mientras no se desplieguen sus relaciones a modo trinitario, es decir, mientras no se descubra en el amor. Eso implica que sin naturaleza no hay soporte para la libertad, sin gracia no hay libertad y sin espíritu no hay liberación. En síntesis, después de estudiar cada obra de la autora y entrando en su forma mentis desde los textos alemanes, puedo plantear con plena certeza que Wittgenstein, quizás sin saberlo, confeccionó realmente una teología de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jadi. Muchas gracias por esta presentación de aspectos fundamentales de la tesis, de sus aportes y desafíos que se abren también para el futuro y el presente. Vamos a darle ahora entonces la palabra al doctor Polanco, que es el director de la tesis y que también ha preparado algunos comentarios y preguntas para la doctoranda. Muchas gracias, Jadi, por la presentación que has hecho. Y yo quisiera decir que esta tesis que he tenido el gusto de guiar, la he considerado una muy buena tesis y por eso también la he evaluado muy positivamente en su escrito. Creo que la doctoranda formula bien su propuesta y deja claro que es un tema inédito, también lo dijo ahora recién. La tesis se propone hacer un estudio exhaustivo y sistemático de la idea de libertad en Wittgenstein, a partir de toda su obra y bajo los criterios de su fundamento trinitario y de su importancia para el desarrollo y configuración de la propia libertad humana. Destaco también en esta introducción el método seguido por la tesista, con mucha paciencia. Luego de estudiar bien el idioma original, fue leyendo toda la obra, extrayendo todos los pasajes que dijeran o mostraran algo de la idea de libertad, para luego, en numerosos y sucesivos intentos, ir logrando, podríamos decirlo, desmadejar el pensamiento original de la autora. Ahora bien, todas estas virtudes no eliminan, sin embargo, algunas preguntas que a uno le suscita el trabajo. Y me gustaría entonces escuchar la opinión de la tesista en tres temas, si alcanzamos, al menos los dos primeros, que son como reflexiones más hondas de cosas que ya ha dicho en la defensa. Por eso, Jadi, la primera pregunta que tengo, quiero que profundices algo que dijiste recién, pero que me parece demasiado trascendente para decirlo solo en una frase, ¿no? Tú terminas diciendo, también lo habías dicho al inicio, comillas, puedo plantear con certeza que Wittgenstein, quizás sin saberlo, confeccionó realmente una teología de la libertad. O sea, confeccionó una teología de la libertad. Pero ella es filósofa, de vocación y de profesión. Entonces, ¿por qué tú dices que elaboró una teología y no acaso una filosofía? Una filosofía creyente, tal vez. ¿O por qué no dices que elaboró una antropología? Además, esta es una tesis de teología. O sea, te pido aclarar el carácter teológico de la tesis tuya y el carácter teológico de la propuesta de Wittgenstein. Bien, respondo. Sí. Wittgenstein propone una teología de la libertad, a mi juicio, porque ella es capaz de usar el diálogo entre filosofía y teología para establecer una correlación en la experiencia más vital del ser humano. Ella integra la experiencia de la fe, la experiencia del crucificado, como forma de dialogar no con la filosofía propiamente tal, sino con la fenomenología. Es el fenómeno del crucificado lo que permea, lo que traspasa su propuesta y la convierte en una teología. Y en ese sentido me gustaría decir que ella nunca deja de ser fenomenóloga. Ella incluso en el Carmelo, en sus escritos místicos, dio el paso natural de hacer una fenomenología de la cruz.
Y eso también tiñe y traspasa su filosofía. Yo creo que ahí está su valor teológico. Bien. Dicho eso, quisiera dar un segundo paso, y tú en sucesivos momentos citas a Husserl, obviamente. En el tema de la libertad también a Agustín, o sea, son sus fuentes. Por otra parte, el tema de la libertad, la palabra libertad, el concepto, o el del espíritu, que aquí está en el título, ¿no? Es un tema tan universalmente estudiado, todo el mundo habla de eso. Desde los gnósticos hasta Hegel, Balthasar, si tú quieres, ahora último, por decir algunos momentos cúlmines, espíritu, libertad son como conceptos centrales. Leyendo tu tesis, es claro que el estudio de este tema en Stein es una novedad, tú lo dices, y eso es un gran aporte de tu tesis. El que tú estudies esos temas en el Stein es una novedad, pero eso no significa necesariamente que lo que diga Stein sea una novedad. Claro. Entonces, mi pregunta es bien precisa. Según tu parecer, ¿la propuesta de Stein es novedosa en la historia teológica del concepto, sea de libertad o sea de espíritu? En otras palabras, ¿cuál es el aporte novedoso de Stein en el concepto de libertad? En lo cual se distingue de sus maestros, que son muy buenos por lo demás, y da un aporte al desarrollo del concepto. Es decir, ¿hay novedad en el pensamiento de Stein o solamente la novedad es tu estudio sobre ello? Yo creo que un poco de ambos. La novedad del estudio, por una parte, y la sistematización, y otra, la novedad que ella propone. Efectivamente, en la tesis se hace un recorrido de lo que ha sido la libertad o el concepto de libertad en la historia del ser humano, pasando por todos los siglos, y se ha reiterado el deseo de comprenderlo. Ahora, lo que hace Stein es algo que no se había hecho, que es dejar de lado la idea de un concepto de libertad. Ella no habla de un concepto, ella habla de idea de libertad. Por lo tanto, con ese paso que ella da, tiene, valga la redundancia, la libertad de hacer síntesis entre los maestros, entre la capacidad que ella encuentra en la realidad del ser humano de ser libre, versus lo que puede aportar las ciencias, como la filosofía, la fenomenología y la teología, a este concepto. Entonces yo pienso que es novedoso porque no integra una definición de libertad, sino que habla de una idea que se fundamenta en una experiencia, y eso no es definible. Por lo tanto, eso inmediatamente introduce la necesidad de una búsqueda personal tanto de ella como de cada uno de nosotros que aspira a ser libre. Y por último, quisiera decir que de los maestros de Husserl, ella mantuvo el método, mantuvo siempre fiel del método, pero donde ella se distanció de Husserl en el paso a la trascendencia, en el paso de la fe que su maestro no dio. Entonces ella se queda con el método, y en el caso de Agustín que menciona, doctor, ella introduce la experiencia del libre arbitrio, el concepto de fiat, que para nosotros católicos suele ser un concepto bíblico, pero finalmente ella lo saca de la filosofía. Ella lo saca de la filosofía. Entonces hace esa síntesis que no habían hecho otros grandes pensadores. Bien, en eso estoy bien de acuerdo contigo. En este caso comparto esa opinión. Y me viene una última pregunta que tiene que ver con una reflexión más personal tuya, que te pregunto, ahora ya más bien una postura, porque Edith habla mucho de la autoconfiguración, y Kant también, yo puedo, pero por otra parte habla de la libertad que es liberada por el Espíritu. Entonces, obra de Dios. Entonces ahí vuelve a entrar el eterno problema de libertad o gracia divina. Bien, es un tema que no lo vamos a resolver nosotros, que ha estado a lo largo de toda la historia, pero y en la historia tenía un momento pendular
entre más hacia la libertad o más hacia la gracia, entre uno y otro polo. Entonces, ahora finalmente me gustaría una posición tuya. Edith Stein, en tu parecer, ¿se afirma más en el polo de la libertad o se afirma más en el polo de la gracia? O en ambos, ¿cómo los unifica? O sea, ¿cuál es tu posición de ella, tu posición de dónde la pones a ella en este movimiento pendular histórico? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Bien, yo creo, por lo que me ha tocado leer y por los estudios que he hecho también de su biografía, que ella resuelve este problema con dos conceptos, el de participación y el de relación. Libertad y gracia no se oponen, ni van paralelo, ni se confunden, sino que la persona, y aquí está la clave, como imagen de Dios, es capaz de participar de la vida divina, la vida de la gracia, y puede relacionarse en esa vida con todos los matices que incluye la creación. Entonces yo creo que ella no va a ninguno de los dos polos, sino que logra hacer una síntesis que para mí es una de las mejores síntesis que he escuchado o leído en relación de que esta imagen de Dios es aquello que me da la posibilidad de participar y de relacionarme como persona humana con la persona divina. Gracias, Jadi. Sí, tema de imagen bíblico, y eso creo que es una clave importante. Te agradezco las respuestas, creo que fuiste profundizando y mejorando la respuesta desde la primera hacia la tercera. Gracias, Jadi. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jadi, profesor Polanco. Vamos entonces a dar lugar ahora a la próxima intervención del doctor Antonio Calcaño, quien desde Canadá, Ontario, nos acompaña y ayuda en este proceso de evaluación. Muchísimas gracias. I'm sorry I'm going to speak in English. I understand, but my oral Spanish is not very strong. So, Jadi, please feel free, of course, to answer in Spanish. I too agree with Professor Polanco that this is really an exceptional thesis. It's very, very good. It's very well done. It is both scholarly and makes an original contribution to scholarship. I think that this work really represents the first major study of freedom in such a really throughout Stein's corpus. And so you really managed to capture not only the trajectory of her thought, but also the implications, both philosophical and theological. So I'm very grateful for this study, and then very honored to be able to be here with you today to discuss some of the ideas that you present. So if I could, I have a few questions, and I'd like you to maybe think with me about some of the implications of Stein's ideas, which you certainly address in a very powerful way. So I want to, in your presentation today and in the thesis, it's very clear that you understand that there is something like necessity, natural necessity, either in the body or in being, or something like an essence that requires something to unfold in the way that it ought to or should, simply by its creation, right? And then you have something like this robust account of Steinian freedom, moving from free acts to ultimately it's a Trinitarian personalist kind of configuration. I guess my question to you is, how do you see the relationship between necessity and freedom exactly in Stein? So let me give you an example of what I'm thinking about. For example, you mentioned Kant. In Kant's philosophy, the idea of a limit in Kant sets a kind of necessity to what you can think, what you can hope, and so on. And that necessity is constructive. It allows you to really move and build within that limited idea of that limited realm of one's freedom and so on. And so I'm wondering for you whether you see in Stein a conflict between
freedom and necessity, or does necessity actually somehow come in to help freedom to articulate itself, know itself, express itself? So this is my question. So thank you. Thank you very much, Professor Calcaño, for this question and for your words. I appreciate it very much. I will answer as you gave me the opportunity, the chance to reply in Spanish, okay? Usted habla de despliegue, de unfold, y me pregunta sobre la necesidad y la libertad. Efectivamente, yo en la tesis hablo en cierta parte de que la propuesta de Stein tiene un aire al imperativo categórico de Kant. Lo que hay que hacer, el deber, la responsabilidad frente al don de la libertad. Y en ese sentido, yo veo que libertad y necesidad van de la mano. No veo un conflicto. El conflicto se puede dar cuando no hay conciencia de una necesidad. Y en ese sentido, la responsabilidad frente a la comunidad es de quienes tenemos dicha conciencia. Nosotros tenemos esa dicha conciencia, hemos de cierta manera gustado o conocido ese imperativo categórico medio steiniano, y nosotros conocemos que hay una necesidad en quienes puedan tener un alma debilitada, una conciencia debilitada, perdón, o quienes por alguna otra razón no la posean. Entonces ahí yo veo que la necesidad, claro, entra en crisis porque si la persona no sabe lo que necesita y no sabe lo que es ser libre, no va a poder desplegarlo, pero para eso está la comunidad, para eso estamos nosotros que sí hemos conocido y gustado de eso. Y solamente quisiera agregar otro autor, Fichte, también aparece mucho en el pensamiento de Stein, no tan expresamente como Husserl, pero sí Fichte lo hace desde la moral, pero Edith Stein lo hace desde la necesidad nacida del espíritu. Eso podría decir. Muchísimas gracias for that. I'd like to. I think you've captured nicely Stein's optimism, her hope in freedom, its creative possibilities, and so on. One of the things that one rarely finds in Stein are discussions of negative experiences. She is reluctant to speak of these negative experiences, disvalue, and so on. She mentions them, but she doesn't really hold a lot of, put a lot of stock into these kind of negative realities. And so I guess one of the things that the refusal to be free, or not rejection of possibility. You often speak of possibilities as the mode in which freedom manifests itself. What happens in the case of impossibility, refusing, rejecting, or is that also free? And does it that kind of negative idea of freedom, the freedom to say no, the freedom to reject a possibility, do those kind of negative experiences impact the ultimate possibility of love as a Trinitarian in your discussion? And second, what do we do with these negative experiences? Because they can be so important for formation, self-formation. And so I guess this is my double question for you to think about. It's not that Stein answers these, but based on your understanding, how would you respond to philosophers that argue that freedom also has a very rich negative side to it? Gracias, profesor, por la pregunta. Efectivamente, la libertad en sí, según Stein, no tiene una connotación moral ni positiva ni negativa.
lo que se transforma o se percibe como negativo o positivo es la recepción de ella y la forma de experimentarla o de ejercerla. Entonces, en ese sentido, yo cuando hablaba de las posibilidades dadas por el espíritu, eso también deja entrever la existencia de grados de libertad. Hay grados de libertad. Por lo tanto, cuando Stein habla de libertad a modo trinitario, en cuanto a la relación, al descubrimiento de sí delante de Dios, de la trascendencia, eso implica un grado de libertad sumamente alto. Es decir, eso implica un recorrido ya hecho de la persona en comunidad o con su grupo para poder descubrirse libre. Pero eso no es algo que todo ser humano lo experimente. Por lo tanto, la clave para Stein está en la formación humana. Tenemos el deber de enseñar desde pequeño a los niños, a los jóvenes, a formarse en la relación, en el amor, en la entrega, en el darse. Eso es, a mi juicio, y lo que he visto en el texto de Stein, su urgencia. Ella urge a trabajar y enseñar esta experiencia de Dios, esta experiencia de humanidad más que de Dios, porque ella lo abre también a las personas no creyentes. Es una experiencia de humanidad en el valor universal del amor. Entonces, más que experiencias negativas, yo diría, hay desafíos. Hay desafíos que yo me permitiría brevemente decir el desafío que ahora estamos viviendo en un contexto de guerra entre Ucrania y Rusia. Eso podría ser para mí una forma negativa de conseguir la libertad. Es decir, hay alguien que está atacando y no está autoconfigurándose a imagen de Dios. Pero ahí el desafío no recae en esa persona, sino que en el resto de la comunidad, en la formación. Tenemos que aprender a educar desde pequeños para que esto no vuelva a suceder. I enjoyed that discussion of the obligation of love, right? What it requires of us, and so on. And certainly that ties into your discussion of responsibility. If I could, I just have one more question, if I may. Yeah. And this is about responsibility and itself. And what do we do when responsibilities that are part of the dynamic of freedom that you discuss cause us to experience perhaps conflicts within ourselves or tensions in our own freedoms and so on? And what tool do we use to navigate these kind of conflicts that really can help us form ourselves, but they can also deform, allow the person to really undo itself in a very and maybe challenge the idea of a personal unity, which you at the beginning of the thesis so nicely articulate as quintessential for the person. So I'm wondering about conflicts in freedom and conflicts of responsibility. Gracias. Aquí podría decir que hay dos cosas, una respuesta desde lo natural y desde lo sobrenatural. O sea, sí hay conflictos que son producidos por la libertad, eso es cierto, pero la respuesta parte de Dios, Dios que tiene la iniciativa, Dios que nos crea a su imagen, nos pone en relación y nos hace libres. Por lo tanto, hay una cierta responsabilidad y hay crisis cuando no asumimos la libertad desde un punto de vista, desde el amor o desde la forma trinitaria. Pero también lo que hacía mucho de Stein era rezar, encomendarlo a Dios, ponerlo en manos de Dios. Hay un componente sobrenatural en la libertad que no podemos dejar de lado, que es la gracia.
La gracia es la que inicia el acto de la libertad. Por lo tanto, hay muchas formas de actuar en responsabilidad, desde la oración, desde la confianza en Dios, desde la consagración, como lo hizo Stein, hasta asumir, como lo dice Stein, una responsabilidad o un amor que toma la forma de cuidado o de gobernanza a modo divino. Es lo que aparece en Génesis, que Dios le dice a Adán y Eva que ellos se hagan cargo de la creación, pero no que la hagan propia, no que la sometan para sí, sino que la dejen ser lo que debe llegar a ser. Entonces el amor ahí, la responsabilidad en ese sentido natural, asume la forma de cuidado. Y por último, me gustaría agregar, en el caso de los animales, Edith Stein habla de establecer puentes de comprensión, Brücke des Verständnisses, o sea, esos puentes posibilitados por el espíritu y por la gracia nos permiten establecer un vínculo con la creación, no solo con las personas, con la creación y también con aquellos que no requieren, no necesitan de nosotros, como los objetos inanimados que no tienen alma. Entonces hay una responsabilidad en muchos grados y yo creo que partimos de la gracia de Dios mismo hasta hacernos cargo de tender esos puentes. Yeah, and the idea of grace, of course, ties into the whole Trinitarian essence, right? This is one of the great advantages of having that kind of essence. So thanks very much. Muchísimas gracias. Thank you, Professor. Thank you, Professor Calcaño. Thank you. Y ahora corresponde el turno de preguntar al profesor Román Guridi, profesor de la facultad, que también ha leído atentamente la tesis. Bien, muchas gracias, Javi. Y lo primero, también me quiero sumar a los elogios tanto del profesor Polanco como del profesor Calcaño. Yo no soy ningún experto en el Stein, entonces creo que estoy menos calificado para juzgar el aporte tuyo en la sistematización del trabajo de Stein, pero leí la tesis con mucho interés y creo que eso es virtud tuya, del modo en que está redactada, y personalmente puedo dar fe de que es una tesis muy rigurosa en el trabajo de la autora que haces, muy bien escrita también y que progresa de una manera muy robusta en su argumentación para sostener como sus hipótesis, también establecer conclusiones. E incluso hay momentos de la tesis en los cuales me parece que tú propones interpretaciones personales de aspectos conflictivos del pensamiento de la autora. Yo especialmente destaco ahí esta noción de Überlichtet, entonces que me pareció un trabajo muy fino de entrar en una conversación actual sobre la interpretación de la autora, que personalmente lo leo como un ejemplo de cómo te has logrado insertar en el pensamiento de la autora. Bien, yo también tengo tres temas que ya empiezan a aparecer en las preguntas anteriores. Entonces, te introduzco inmediatamente el primero para que empieces a pensar mientras yo desarrollo mi pregunta, pero te voy a pedir una evaluación crítica de esa teología de la libertad. Eso te voy a pedir como primera pregunta. ¿Dónde veo yo eso? Que me pareció en la tesis, en aspectos que tú reaparecen en tu presentación, que en ciertos momentos tiendes a valorar positivamente el aporte de Stein para el contexto actual, ¿ya? Lo haces, por ejemplo, cuando hablas de la corporalidad, lo volviste a decir cuando hablas del lugar de la mujer en la vida eclesial, lo haces con respecto a la relación del ser humano con el resto de las cosas y seres, y también lo haces, algo que no mencionaste ahora, pero también dicen en acompañamiento de los niños, en la formación de los niños y su mirada. Ya. A mí personalmente me pareció que una cosa es mostrar lo que ella piensa y sistematizarlo, la afirmación de su pertenencia para la actualidad es un momento distinto, que me pareció menos en esos temas desarrollados, y creo que se puede seguir desarrollando. Entonces, ahora vuelvo al tema de la libertad, y esa es mi primera pregunta. Entonces creo que está muy bien desarrollado en el pensamiento de la autora. La primera pregunta, profesor Polanco, creo que te permite justamente, porque es una teología,
y dónde está la novedad. Yo ahora te pido una valoración crítica, es decir, ¿qué te parece que son 1, 2, 3 grandes aciertos de la perspectiva steiniana de su teología de libertad? 2, 3 aspectos más conflictivos, menos resueltos, más confusos. ¿Ya? Por ejemplo, yo veo, te digo cosas que yo vi, esta idea como de la sustracción, de que se es o no se es libre. Que hay como, uy. Después se habla que es una capacidad innata, pero que tiene que ser desarrollada a través de la gracia. Bueno, entonces creo ahí me pareció esta idea de rankearla para allá o para acá, yo ahí el desafío no me queda. Y después la libertad más allá de los límites de la religión, no sé yo. Tú volviste a insistir esta idea de los no creyentes, pero me gustaría cosas que yo veo más problemáticas en su pensamiento. Muchas gracias, profesor Román. A ver, voy a tratar de ir respondiendo porque salieron muchos temas. Evaluación crítica de la teología de la libertad que yo propongo de Stein. Yo creo que un aspecto que probablemente no se leyó en la tesis fue el complemento biográfico de la autobiografía que hace Stein, el uso de las cartas que tenemos a disposición de Stein con otros filósofos, otra hermana comunidad, amigos, etc., que me ayudaron a separarme un poco de la autora. ¿Por qué? Porque después de 6 años, no sé cuántos años llevo ya trabajando en esto, después de 6 años donde he hecho todo lo posible por meterme en el pensamiento, en su estructura, de leer el idioma de ella, de pensar como hubiese pensado una alemana de esa época, en ese contexto, ciertamente yo me di cuenta que muchas veces terminaba justificando ideas de Stein para que coincidieran con mi estudio. Entonces, precisamente cuando eso sucedió, yo utilicé el recurso de revisar la autobiografía, las cartas y otros textos complementarios para discernir si efectivamente yo estaba cayendo en esta ceguera, digamos, de estar muy cerca o no. Yo creo que en cada uno de los aspectos que usted ha mencionado, yo hice ese ejercicio de distanciarme buscando material complementario o de ella misma, pero cometí probablemente el error de no haberlo citado, de no haberlo puesto. Particularmente con el tema de por ejemplo, de la mujer, particularmente con ese tema, Edith Stein tuvo un discurso muy potente respecto a la valoración de lo femenino más que la mujer propiamente tal. Y ella respondía a una época donde lo femenino o una idea feminista no tiene nada que ver con la época actual. Ella ella potenció la idea de que lo propio de lo femenino era la maternidad, la acogida, el cuidado. Por eso siempre buscó el cuidado de los enfermos, de los niños, de los que necesitaban ayuda. Pero efectivamente son conceptos que hoy no podrían caber de la misma manera, ¿no? Quizás no serían considerados un aporte. Pero encontré otros textos que me ayudaron a entender que ella sí valoraba la individualidad de la mujer, de lo femenino en todos sus aspectos. Por ejemplo, hay un breve texto que tengo acá que habla sobre su experiencia en la universidad. Ella dice que ella no tuvo ningún problema con los varones en la universidad, pero ella ha constatado que muchas de sus compañeras y colegas sí lo habían tenido. Entonces se preguntaba por qué. Y ahí, esto que sale de un diálogo sobre la formación humana y que no es muy conocido en los textos, ella dice: el talento natural mostrará lo que cada joven individualmente ha de elegir, porque las matemáticas no se pueden establecer como algo propio de lo femenino o lo masculino. Entonces, si la joven ha elegido, entonces debe configurarlo a su manera. Entonces, ¿qué pienso yo? Que Edith Stein responde a un pensamiento de la época y desarrolla muchos textos en eso. Pero cuando yo puedo entrar en la parte más íntima, en estos comentarios que ella hace, en cartas que escribe donde sale el mismo tema,
yo puedo decir, bueno, ella tiene efectivamente un aporte que quizás ella no quiso hacer visible probablemente por el contexto, o no se atrevió o no era su prioridad, pero no deja de ser un aporte y por eso yo hago el llamado a revisarlo y asumirlo también con su mismo espíritu. Y lo mismo con la mujer en la iglesia. Ella se lo pregunta, si la libertad no tiene género. En este mismo ejemplo, el talento natural muestra lo que la persona puede o es capaz de hacer o no. Entonces, ¿por qué la mujer no puede ejercer el ministerio sacerdotal? Ella lo deja plantear como una pregunta. ¿Por qué no lo desarrolla? Es otro tema. Entonces, yo si tuviese que hacer una mirada crítica, como es lo que se me pide, del pensamiento de Stein, yo efectivamente veo que hay temas que ella no desarrolló con una voluntad de ser publicado o para el mundo académico, pero sí estaban presentes en otras dimensiones de su vida, en lo biográfico y en estas cartas. Y lo otro, los temas conflictivos, como por ejemplo ser libre o no, ella hace una distinción que generalmente nosotros no hacemos, que ella habla de libertad por un lado y por otro de las personas libres. Libertad en sí está o no está, o sea, la libertad no tiene en sí misma grados, sino que la persona la experimenta o la ejerce en distintos grados. Por eso puede no estar presente porque no hay una formación, no hay una preocupación de la persona desde niño y no se le enseñó a ser libre. Entonces la libertad está accesible, pero no está siendo ejercida por la persona. Entonces, cosas así son conflictivas porque nosotros siempre tendemos a vincular el concepto o la definición en este caso de libertad, como lo han hecho grandes filósofos en la historia, a una definición, que uno tiene que seguir un patrón. Entonces uno es más o menos libre, puede decir. Pero para ella no es solo eso. Perfecto. Gracias, Jadi. Yo veo que justamente tu trabajo de tesis ya te abre perspectivas muy interesantes de seguir desarrollando el pensamiento de la autora y tu comprensión de la misma en otras direcciones. Me quedan pocos minutos, así que un segundo tema. Nuevamente es como una valoración crítica del tema de la corporalidad, te lo digo. ¿Dónde lo veo yo? Tú en una parte dices que ella no es pesimista, pero que era su pensamiento de la época. Sí. O sea, para no extenderme en la pregunta, te podría mostrar dónde lo veo yo, pero yo echaba, ¿dónde están los afectos? ¿Dónde están los deseos? Hay varios momentos que el lenguaje es desprendimiento, vaciamiento, olvido de uno mismo y de los afectos. Mi pregunta es sencilla, es decir, ¿dónde la arrancaría justamente? ¿Es pesimista? ¿Pensamiento demasiado atado a una época que filosóficamente todavía no descubre el cuerpo, que vendrá después, dentro de la fenomenología? ¿O optimista a pesar de su época? ¿Qué habrías tú? Yo la noto más bien optimista, definitivamente. El tema de los afectos y deseos, ella lo trabajó muchísimo en el texto sobre la empatía, que fue su tesis doctoral. Yo no la abordé porque no tenía tanta vinculación con el tema de la libertad, pero eso sí está muy presente, el tema del sentir, el Gemüt, el alma del alma, que es esta vida interior que el ser humano lleva y que lo vincula hacia adentro para conocerse así y para entrar a Dios, y hacia afuera para entrar en diálogo con la creación. Entonces, yo sí lo veo muy optimista su antropología. Quizás me faltó visibilizarlo porque los textos donde se habla de libertad no son precisamente los que más habla de sensibilidad. Pero sí me gustaría destacar que en el optimismo es que ella hace un uso de un concepto que se llama Stoffgebilde, que ella dice que todo el mundo material es creado por el Espíritu Divino. Entonces, la materialidad o la corporalidad son cosas que ella distingue. La materialidad es parte de la creación, pero la corporalidad es parte de este espíritu. Es lo que nosotros después diríamos el cuerpo espiritual que podemos gozar en la vida eterna. Pero ella ya lo está percibiendo hoy, que nosotros podemos
podemos participar de esta vida de Dios a través del Espíritu que crea y que nos da un mundo material atravesado por la espiritualidad, o por lo espiritual más bien. Y de hecho puedo citar a una autora, Marian Masculat, que dice que Stein entiende el plan de creación de Dios como otro nombre para la totalidad interconectada del significado por el cual todo lo existente subsiste en el logo. Eso me da pie para el último dato, que para ella la corporalidad es fundamental porque ve la libertad y la encarnación de la libertad antropológicamente hablando desde la persona de Cristo y su cuerpo místico. Por lo tanto, la corporalidad tiene una posición muy relevante dentro de su antropología. Pero quizás fue una falla mía no haberla vinculado tanto con la libertad por el uso de los textos. Perfecto, estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Muchas gracias, Javi. Gracias, profesor Román. Muchas gracias, profesor Guridi. Y ahora le damos la palabra al miembro del claustro, representación del claustro, profesor Samuel Fernández, que desde Boston nos dirige sus palabras. Sonido. Perfecto. Ahora sí, muchas gracias. Agradecer a la facultad por esta oportunidad y particularmente a Jadi por la tesis. Efectivamente, concuerdo con las opiniones anteriores acerca del rigor de la tesis, la coherencia del índice, digamos, la estructura sana, que son elementos fundamentales de una tesis, el lenguaje claro, y también el hecho de ir justificando las afirmaciones con textos o con una argumentación adecuada. Así que yo también tengo una opinión muy positiva de la tesis. Respecto, digamos, yo quisiera hacer algunas preguntas que son desde alguien que no conoce bien a Stein, pero que me llamaron particularmente la atención, algunas de corte más metodológico, la primera, y la siguiente refería más al contenido. En la presentación tú hablas de que vas a estudiar la libertad a partir de la vida y obra de Stein. Lo que me parece, digamos, una opción muy aceptada, digamos, lo que uno espera normalmente que se diga que se va a estudiar la libertad a partir de la obra, del escrito. Tú dices de la vida y la obra de Stein. Como te digo, eso me parece muy aceptado porque siempre la biografía de un autor es fundamental y en este caso con mayor razón dada la época convulsionada que le tocó vivir por una parte y por otra parte que justamente el tema de la libertad era lo que estaba amenazado de una manera dramática y trágica en el periodo que le tocó vivir. Ahora, mi pregunta va por el lado, digamos, desde una perspectiva más bien metodológica. Tú hablabas de idea y experiencia también en tu presentación. La pregunta es, bueno, ¿cómo se integra metodológicamente la vida de Stein en una investigación acerca de sus textos? Muchas gracias, profesor Samuel Fernández. Le agradezco mucho esta pregunta. Esto solamente se puede ver en la medida que uno ha revisado el corpus de la autora. Metodológicamente, ella va integrando sus experiencias vitales para hablar de libertad como actos libres, como libre albedrío y como el estar liberado. O sea, parte de su método, podría decirse, es que su desarrollo intelectual va íntimamente de la mano con su experiencia vital. Y eso es bien clásico de los fenomenólogos o fenomenólogas. Ella hace este paso en la medida que encuentra, por ejemplo, en Husserl el tema de los actos libres, ve la intencionalidad, eso va siendo clave de la libertad, va aportando, pero queda corta. Y entra al mundo del cristianismo, de la mano de Santo Tomás y San Agustín, y se empieza a dar cuenta que efectivamente la filosofía
que ella utilizó para entrar en esta pregunta, no completaba de dar respuesta, o sea, no terminaba de respuesta. Entonces ella empieza a partir de sus experiencias vitales, buscar la respuesta a su pregunta por la libertad, que va a su vez de la mano con la pregunta por la verdad. En Edith Stein, algo que metodológicamente se podría integrar es la pregunta por la verdad que va detrás de todo su pensamiento, que fue la pregunta vital desde los 9 años, que ella pone en su biografía, que ella se preguntaba qué era la verdad, y nada da respuesta. Entonces, metodológicamente ella establece un vínculo íntimo entre experiencia vital y pensamiento. Entonces, yo veo que ahí, por eso la vida y obra, en el caso de ella, es particularmente importante, y esto usted lo va a ver en todos los autores y en todos los estudiosos de Stein. No se puede entender a Stein sin su biografía, lo que no sucede con otros autores. Perfecto, muchas gracias. Ahora, la mayor parte o sea, tu acceso a la vida es fundamentalmente a través de sus propios textos, ¿o tienes también algún, digamos, referentes externos? Hay referentes externos. Está la autobiografía, pero también contamos con un buen número de cartas, tanto escritas por ella como recibidas o emitidas para ella. Y eso es lo que yo utilicé muchísimo para poder armar su pensamiento. Yo creo que ir a la fuente es fundamental, usted lo sabe como patrólogo, y la fuente no solamente es el escrito original de quien hace la reflexión, sino que el contexto vital y las personas que estaban a su alrededor. Y eso yo pude tener acceso a través de las cartas y la biografía. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Una segunda pregunta que ya entra en un tema más de contenido. En varias partes de la tesis, en varias páginas, aquí las tengo anotadas, aparece la teología paulina, aparece el apóstol Pablo. Naturalmente que Pablo es un autor fundamental, si pensamos también en el ambiente del cristianismo luterano. Pablo verdaderamente está en el centro, particularmente la Carta a los Romanos, y la Carta a los Romanos ha sido, digamos, lo que ha conducido la discusión sobre el libre albedrío, al menos, ¿no es cierto?, en el periodo patrístico y la Edad Media. Entonces, la pregunta es, digamos, hay una pregunta, digamos, más pequeñita, ¿no es cierto?, que si habría valido la pena tener algunas páginas particulares sobre la recepción de Pablo en Edith Stein. Pero la pregunta que más me interesa es ¿qué lugar ocupa Pablo, que es un autor tan importante para el tema de la libertad, en el pensamiento de Edith Stein? Muchas gracias, profesor. Bueno, Edith Stein, con su formación hebrea, ella tiene muchos vínculos con textos del Antiguo Testamento. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, efectivamente recurre bastante a San Pablo. Ahora, no lo pone como referencia en sus obras, propiamente tal, pero sí va apareciendo sus reflexiones personales. Lo que yo podría decir que el lugar que ocupa San Pablo, lo ocupa más bien en su reflexión sobre el espíritu. O sea, yo creo que la recurrencia de Stein a los temas paulinos son en relación al espíritu, y eso es lo que yo podría decir que tiene un lugar bien preponderante en su teología o en el planteamiento místico también del espíritu, esta distinción de entender qué es el espíritu desde la perspectiva de San Pablo, y que tampoco es tan clara, es un poquito difícil de comprender a priori. Entonces ella por eso mismo hace esta distinción clara, y a partir de los textos paulinos de esta división de decir hay un espíritu de Dios, hay un ser espiritual que es propio del ser humano por ser imagen, y el espíritu también como forma, o esta Stoffgebilde, esto que configura el ser. Pero yo creo que la participación de los textos paulinos van en esa línea. Perfecto. Muchas gracias.
Bien, el siguiente, digamos, la siguiente pregunta va por el lado de la teología trinitaria. Tú, entre las páginas 190 y 191, hablas de un paso de la teología trinitaria más, de una teología trinitaria más occidental a una más oriental. En la más occidental, ¿no es cierto?, que era la propia de la neoescolástica, heredada, ¿no es cierto?, de la tradición anterior, hay una insistencia que podríamos llamar unilateral en la unidad y en la igualdad, sobre todo en la neoescolástica, no estamos hablando de los grandes autores. También una insistencia muy grande en la unidad de operaciones adextra, etcétera, etcétera, que tendió a empobrecer en Occidente la teología trinitaria. Yo cuando leía estas páginas, ¿no es cierto?, me preguntaba qué habría hecho Edith Stein, ¿no es cierto?, con una teología, con una teología post-trinitaria, ¿no es cierto?, posterior, es decir, la teología post-conciliar, Ranner, Baltasar, etcétera. Y tú hablas, ¿no es cierto?, de un paso de Agustín y también nombras a Dionisio. A mí me parece, ¿no es cierto?, que es más difícil hacer una teología de la libertad cuando el énfasis está demasiado puesto en la unidad y en la identidad, digamos, en la unidad de las personas. Entonces, te quería preguntar en el fondo cómo se produce ese paso y si tú de alguna manera percibes que Edith Stein experimentó los límites de este tipo de teología trinitaria. Muy bien. Es una pregunta compleja. Porque en realidad en la obra de Stein no hay una posición determinada de una teología de Occidente u Oriente. Yo pude analizar que se da un cierto paso al abrirse desde la escolástica al aporte de Dionisio o de Gregorio de Niza, que son aportes que no han sido visibilizados. Pero que están en su pensamiento y que también se descubre a través de estas cartas y otros textos autógrafos. Entonces, lo que yo he visto y constatado en la visión trinitaria de Stein es que hay una síntesis entre ambas formas de ver la Trinidad. Ella, por un lado, recalca que el Espíritu es lo que permite, por un lado, la unidad en Dios, pero ese mismo espíritu da la diversidad, la pluralidad, y eso lo matiza o lo registra bien cuando hace su reflexión, que es el Espíritu de Dios que anima al cuerpo místico de Cristo. Entonces, ella más que hacer un paso definitivo, busca el diálogo entre ambas visiones trinitarias. Se centra en un principio en esta unidad, pero esta unidad no puede reconocerse ni puede comprenderse si no es en la diversidad. Y esa diversidad, Edith Stein la entiende en la valoración del cuerpo místico, pero también la entiende en el papel del Espíritu Santo, quien por un lado da los carismas, pero por otro lado anima a ser complementarios, nos anima a hacer aportes distintos desde el ser personal para aportar a un sentido eclesial. Perfecto. Bien, pues yo tenía otra pregunta de carácter más cristológico, pero me parece que estamos sobre la hora, así que simplemente volver a reiterar, digamos, mi valoración positiva de la tesis. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernández. Y ahora corresponde dar la posibilidad a otros doctores presentes, ya sea en este formato virtual, puede ser, nos han llegado una consulta y consiste en la siguiente, precisamente de un profesor recientemente doctorado también en una tesis. Dice:
Nos dice Cristian Núñez, junto con felicitar a Hadi por la presentación de hoy y por su investigación doctoral, que sin duda será un aporte para la comunidad seineana mundial. Me gustaría pedirle si pudiese profundizar sobre el encuentro entre la libertad humana y la libertad divina, en lo que Stein describe que se da en la conversión de una persona a la fe cristiana. Muy bien, profesor Núñez, gracias por su pregunta. Profundizar en la libertad humana y libertad divina, bueno, eso es lo que intenté hacer en el desarrollo de la tesis. No podría hacerlo más breve porque es una pregunta muy amplia, pero lo que sí podría decir o relevar es el carácter de imagen. Ese es el nexo. Nuevamente, creo que también salió en otra pregunta, imagen y participación. Eso es el nexo para hablar de libertad humana a modo de la libertad divina. ¿De qué manera se da el nexo y la participación? Eso va a depender de muchos factores, pero desde el pensamiento de Stein es un camino que se debe recorrer, es un desarrollo que no va hablándose de un progreso espiritual, sino que va hablándose de un fortalecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si bien Edith Stein recurre a la figura del ascenso, como lo ha hecho también, lo ha tomado según lo que yo he leído de Gregorio de Niza, utiliza este ascenso, pero por otro lado ella cree más firmemente en el fortalecimiento, el complemento de la experiencia espiritual. Y la experiencia espiritual es lo que permite esta participación y del ser humano en la vida de Dios, que es lo que le permite ser libre, finalmente. Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, no nos han llegado, me avisan por interno, así que vamos a dar ahora paso al momento en que el tribunal se reúne en una aula aparte para poder decidir la calificación que lleva este ejercicio de defensa de la tesis doctoral. Así que le pedimos a la candidata que nos deje un momentito y vamos a proceder a hacer una aula especial. Muy bien, me corresponde entonces comunicar la evaluación de la comisión acerca de esta presentación de esta defensa de tesis. El jurado ha acordado calificar la defensa pública de la tesis La libertad como despliegue y autoconfiguración de la persona humana al modo de la dinámica trinitaria del amor en Edith Stein de Hadi Bello Díaz, con la nota máxima 7. La comisión me ha encargado también destacar que ha considerado que Hadi ha hecho una presentación muy clara, con mucha tranquilidad, serenidad, ha tenido la capacidad de agregar otros aspectos que no estaban propiamente en la presentación, lo cual demuestra su nivel de conocimiento acerca de la autora. Y también ha demostrado tener la capacidad de tomar una sana distancia con respecto a la autora, reconociendo algunas limitaciones también. Así que por todo eso, la comisión ha decidido evaluar esta presentación con la nota máxima. Se declara entonces que Hadi Bello Díaz es doctora aprobada. Una vez publicada su tesis, vamos a proceder entonces al acto final de esta defensa de tesis. No, falta, Fernando, falta una parte importante del texto.
que es importante para los pasos que siguen. Que una vez publicada la tesis, corregida de acuerdo a las exigencias del jurado, recibirá el grado académico de doctora en Teología de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy bien, ahora sí. Muy bien, ahora entonces damos paso a que Hadi pueda hacer su profesión de fe como cierre de esta defensa de tesis. Yo, Hadi Bello Díaz, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los seres humanos, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a sí misma todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Amén. Muchas gracias, nos despedimos de los que están. Muchas gracias. Muchas Felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades. Thank you very much, Professor. Thank you. Congratulations.